moda el tema del crecimiento económico porque Paraguay alcanzó unas tasas altas de crecimiento como no había alcanzado en periodos anteriores, especialmente en el año 2010, con la salvedad de que en el 2009 la tasa de crecimiento fue negativa, fue un decrecimiento, fue una caída importante, ¿verdad? Y ya en el actual 2011 las previsiones son de un crecimiento moderado, un crecimiento del 5%, que es una tasa relativamente baja, ¿verdad? Pero más allá de las tasas, sé que son altas, que son bajas, el crecimiento económico tiene, por decirte de una manera, tiene ganadores y tiene perdedores, tiene sectores beneficiados mayormente y tiene otros sectores que no acceden a los beneficios del crecimiento económico. Eso se debe a que la economía paraguaya es una economía, podríamos decir, bipolar, o hay una doble economía. Hay como dos economías dentro del Paraguay. Una muy desarrollada, con mucho capital, que es la economía vinculada al comercio internacional. Es la economía de exportación y de importación, donde están los exportadores de soja, los exportadores de carne, los importadores también, ¿verdad? Porque Paraguay importa un montón de productos de otros países. Es el sector más capitalizado y más fuerte de la economía paraguaya, que en términos de empleo no va más allá del 20%, 25% de la población económicamente activa. Y después está la otra economía, digamos, que es la economía más informal, la economía menos desarrollada, menos capitalizada, menos asistida, con menores recursos, pero que es la economía que da mayor empleo a la gente, ¿verdad? Que da más ingreso a la gente. O sea, el 70% de la población paraguaya está en esa economía más precaria. Es la agricultura familiar campesina, es los cuentapropistas en las ciudades, los vendedores ambulantes, la gente que está en los servicios, en oficios. Entonces tenemos dos economías. El gran crecimiento económico beneficia a un sector, la gran entrada de dólares de divisas por la carne, el maíz, la madera, la soja exportada, queda reducida a un sector de 20% de la población, no mucho más que eso. Y la mayoría de la población, bueno, no logra despegar, digamos, con fuerza, se mantiene altos niveles de subempleo, de informalidad, también de pobreza, porque no hay oportunidades, porque las políticas económicas todavía no son suficientemente vigorosas o transformadoras, ¿verdad?, de la estructura económica. Entonces tenemos alto crecimiento económico, pero a la vez alta desigualdad social. Hay que asumir la reforma agraria como una estrategia de desarrollo nacional. No es una política para los campesinos exclusivamente. Reforma agraria es una matriz de desarrollo nacional, porque debe beneficiar tanto al sector rural como al sector urbano. Si se hace correctamente una reforma agraria, se va a diversificar la producción, principalmente la de alimentos de consumo cotidiano, va a aumentar la producción, lo cual va a redundar en más oferta, menores precios de los productos de la agricultura, y eso va a beneficiar directamente a la población que está en la zona urbana, no la que está en la zona rural directamente, sino los que cotidianamente compramos alimentos. Entonces, la reforma agraria beneficia a ambos sectores, ¿verdad? Pero la reforma agraria requiere de cambios importantes en la estructura económica del país. Hay que tocar la concentración de la tierra, hay que impulsar un proceso de redistribución de la tierra, hay que hacer una reforma impositiva de impuestos, o sea, se debe cobrar también más impuestos a los sectores que mayores ganancias tienen, y estos sectores son en el Paraguay los ganaderos, los ojeros, y los que tienen mucha propiedad de tierra, digamos, mucha extensión. Y con esos recursos, digamos, impulsar un proyecto de desarrollo nacional. O sea, las tareas en reforma agraria son demasiado grandes, aún los recursos necesarios son también importantes, el presupuesto para esto debe aumentar también, es muy
insuficiente lo que se destina a compra de tierras, a inversión en asentamientos, en asistencia técnica, en créditos, es muy insuficiente hasta hoy. Pero la reforma agraria es el proyecto estratégico para un desarrollo, para un despegue productivo incluyente. Me parece que sí hace falta, más allá de una reforma de la Constitución, de una enmienda, pensando en el tema de la reelección, creo que sí es una agenda de primera prioridad una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, una reforma de la Constitución Nacional en muchos aspectos, ¿verdad? Políticos, económicos, sociales. Me parece que ese sí es un objetivo estratégico, lograr una acumulación de fuerzas para una reforma de la Constitución y no gastar tanto esfuerzo en pequeños cambios, ¿verdad? Tanto en la Constitución como en otras leyes, que como vendría a ser la enmienda en este momento, ¿verdad? O sea, veo que hay tareas estratégicas que requieren mayor prioridad, mayor impulso, ¿verdad? Y lo de la posibilidad de la reelección de quien ejerce la presidencia de la República, yo creo que es uno de los temas a ser incluidos dentro de un gran consenso social en torno a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Para discutir una nueva Constitución Nacional que el país necesita, ¿verdad? Modificar la que tiene porque no responde a los tiempos actuales, ¿verdad?